buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una pequeña dinámica para conocer la expectativa que ustedes tienen sobre esta. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace el cual se denomina www.menti.com, siendo el código de ingreso 86957994. Asimismo, se muestra en pantalla el código de ingreso y el código QR para que puedan escanear y colocar una palabra o frase indicando cuál es la expectativa que ustedes tienen sobre esta capacitación. Adelante, estimados y estimadas, los animamos a que puedan colocar su palabra de expectativa. Vamos a ir verificando en la página cuál es su primera palabra de expectativa. No se olvide que pueden ingresar al chat de esta sala y aquí encontrarán el enlace. Muy bien, ya tenemos nuestras palabras: consultar, banco de inversiones, reactivación, registro del inventario, aprender el registro, preguntar sobre las obras. Muy bien, excelente, estimados y estimadas. Ahí pueden ir colocando sus palabras de expectativa, las cuales pueden ayudarnos a mejorar cada vez más nuestras capacitaciones. Durante todo el proceso de la capacitación podrán colocar su palabra o frase de expectativa. El día de hoy brindaremos la capacitación Registro del Inventario de la resolución que aprueba la lista de obras públicas paralizadas en el marco de la ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, el cual tiene como objetivo orientar a los responsables de las unidades ejecutoras y a las oficinas de programación multianual de inversiones las pautas y procedimientos para un correcto registro de inventario de obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones a cargo de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como de la resolución que aprueba la lista priorizada de las mismas en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Nos acompañan esta tarde especialistas de la Dirección General de Adquisiciones y de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Presento a continuación al señor Héctor Morales, coordinador de regulación de las adquisiciones de la Dirección General de Adquisiciones del MEF, y el señor Fernando Romero, especialista de la Dirección de Seguimiento de la Dirección de Seguimiento de Inversión Pública de la DGPMI del MEF. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consultas. Si deseas realizar tus consultas, puedes ingresar al chat de esta sala y hacer la consulta. De antemano pedimos las disculpas del caso, por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Vamos a dar inicio entonces a nuestra capacitación, dándole el pase al señor Héctor Morales, coordinador de regulación de las adquisiciones. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Vivian. Bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar presente con todos ustedes para dictarles la presente sesión correspondiente a la Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Como preámbulo a este tema, es importante mencionar que dicha norma cobra especial relevancia en la actual coyuntura, considerando que por la pandemia dada por la COVID-19 a partir del 2020,
El país ha necesitado una serie de medidas para reactivar la economía y sobre todo para impulsar y reforzar las obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Como antecedente debo mencionar que en el 2019 se expidió el decreto de urgencia 08-2019, también de reactivación de obras, pero que sin embargo justamente tuvo inconvenientes en su implementación por cuanto como se dio a finales del 2019, tenía muy poco tiempo de vida esta norma cuando se sucedió la pandemia. Entonces todos los esfuerzos obviamente tuvieron que estar enfocados en la lucha contra el virus de la COVID-19 y por lo tanto las obras de infraestructura que se tenía planeado reactivar no tuvieron el especial énfasis que debió tener y por ello, si bien es cierto, se pudieron reactivar diversas obras, no se tuvo el alcance esperado. Y como era un decreto de urgencia, también era una medida de carácter temporal. Por ello es que posteriormente ya no podía aplicarse muchas de las medidas establecidas en dicho dispositivo. Por ello, posteriormente, luego del análisis respectivo y viendo el estado de las obras de infraestructura a nivel nacional, es que se vio conveniente establecer una ley, cogiendo un poco las experiencias derivadas de la norma que la antecedió, para establecer medidas que reimpulsen y reactiven las obras paralizadas a nivel nacional. Sabemos que existen importantes brechas en materia de infraestructura, en obras de educación, de salud, y es un deber del Estado y de las entidades que lo conforman poder culminar con estas obras, con estos proyectos que son tan importantes para los ciudadanos y para toda la sociedad en general, ¿no? Por ello es que en octubre del 2022 se publicó esta ley, la ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras paralizadas. Y por ello es que vamos a pasar a ver los principales aspectos de esta medida justamente para reactivar las obras a nivel nacional. Iniciamos entonces con la presentación, por favor. Entonces, estamos apreciando en consecuencia los beneficios que trae esta ley que está actualmente vigente, ¿no? Es importante mencionar que esta ley, la 31589, entró en vigencia inmediatamente al día siguiente de su publicación, ¿no? Que fue el 22 de octubre del 2022. Por ello es que no ha requerido de reglamentación alguna y por ello es que todas las entidades desde el día siguiente, es decir, desde el 23 de octubre del 2022, ya se encuentran facultadas a adoptar las acciones necesarias para su correcta implementación. De manera general podemos mencionar que esta ley trae dos tipos importantes de medidas. Unas de carácter permanente y otras de carácter temporal. Y esto es importante mencionar porque se distingue de su norma antecesora, ¿no? El decreto de urgencia 08-2019, que solamente tenía medidas de carácter temporal y solamente estaba enfocada a reactivar obras bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, esta nueva norma que se ha expedido trae como justamente una de sus novedades otro tipo de características como las que apreciamos en la diapositiva. En primer lugar, podemos ver que establece un procedimiento para identificar y priorizar las obras a reactivar. ¿Y esto por qué es importante mencionar? Las entidades cuentan con un grupo de proyectos y de contrataciones a su cargo. Sin embargo, muchos de estos han tenido problemas en los últimos años por paralizaciones debido a controversias, falta de, bueno, en fin, de los recursos técnicos necesarios, en fin, problemas contractuales, se pueden dar diversas incidencias. Sin embargo, un poco lo que establece la ley es un llamado a las entidades para que puedan identificar sus obras, ver cuál es el estado de las mismas y se puede establecer una priorización para saber cuáles son más convenientes reactivar. ¿Y yo por qué? Porque sabemos que los recursos en muchos casos de las entidades son escasos. Sabemos que el presupuesto no alcanza para todo lo que se pretende hacer en determinado periodo de tiempo. Por ello es que es importante priorizar cuáles son las obras más importantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, elementos como el objeto, ¿no? Salud, educación, infraestructura, vital para la población, para justamente focalizar los esfuerzos en reactivar dicho tipo de obras. También se establece una serie de condiciones que vamos a pasar a ver en unos momentos para justamente determinar cuáles son las obras que entran
en el ámbito de aplicación de esta ley. Es importante mencionar también que se está estableciendo herramientas contractuales ágiles para reactivar las obras que se encuentran paralizadas, ya sea bajo la ley de contrataciones, y una novedad importante que se ha establecido en esta ley es que también acoge otros ámbitos como son las obras que se han ejecutado por administración directa o bajo el régimen de reconstrucción con cambios. Es importante señalar esto porque su antecesora, como ya señalé hace unos momentos, solo recogía las obras o ejecutadas bajo la ley de contrataciones. Actualmente se ha ampliado este ámbito de aplicación y además de las obras ejecutadas por contrata, es decir, bajo la ley de contrataciones, también acoge a las obras que se hayan realizado por administración directa o bajo el régimen de reconstrucción con cambios. Igualmente, se establecen medidas para el cierre de las inversiones, lo cual también es importante realizar para todas las entidades, ya que muchas veces se ejecutan las infraestructuras, se termina con la obra física y sin embargo no se llega a cerrar formalmente la inversión. Esa inversión sigue apareciendo como que todavía está pendiente de culminar y muchas entidades olvidan u omiten hacer dicha gestión. Existen medidas de carácter permanente que son las que apreciamos en la diapositiva y pasaremos a ver con mayor detalle en unos momentos. De otro lado, también existen medidas temporales previstas en específico para este año, el 2023, como son el registro en el Programa Multianual de Inversiones de las obras a reactivar como inversiones no previstas, pero únicamente por este año. Se entiende que estas obras tienen que estar programadas, se introducen justamente en el Programa Multianual de Inversiones, pero por este año se les puede incorporar como inversiones no previstas. Y en cuanto a las obras por administración directa, como les señalé hace unos momentos, las obras por administración directa también son acogidas bajo el ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, las obras que se han ejecutado bajo esta modalidad, como ustedes saben, en este tipo de ejecución no existe un contrato con un tercero, sino que es la propia entidad la que ejecuta directamente la obra con sus recursos. Para este tipo de casos, donde la obra haya estado paralizada, se ha previsto un procedimiento especial de selección para que las entidades puedan reactivar las obras por administración directa, pero únicamente por este año, por el 2023, ya que es una medida de excepción para que pueda reactivarse ágilmente las obras, pero solo por este año. Posterior a ello, a partir del próximo año, si es que se pretende reactivar una obra por administración directa, ya tendría que seguirse los procedimientos formales previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, es importante precisar o saber cuáles son las obras que se consideran paralizadas a la luz de lo establecido en esta Ley de Reactivación de Obras Paralizadas. En líneas generales, como ya pude adelantar también, se consideran, por un lado, las obras que se hayan ejecutado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones y de reconstrucción con cambio. En estos ámbitos se ha suscrito un contrato con un tercero en virtud a la normativa aplicable, pero que ha tenido alguna dificultad por la cual se haya paralizado. Entonces, como condiciones que se tienen que cumplir para considerarse una obra paralizada, es que como mínimo se haya ejecutado o tenga un avance físico de 40%, por lo menos, ¿no? Puede ser igual o mayor al 40%. Y también debe tener algunas de las siguientes condiciones. Por un lado, que tenga un contrato vigente, pero que no cuente con ejecución física por 6 meses o más, o de lo contrario, que el contrato se encuentre resuelto o nulo, ¿no? Como ustedes bien sabrán, el contrato puede encontrarse vigente, sin embargo, puede que ninguna de las partes, por algún periodo de tiempo, en este caso lo que se exige son 6 meses o más, hayan realizado ninguna actividad relacionada con dicho contrato, ¿no? El contrato puede haber quedado abandonado, las partes pueden haber estado en conflicto y nunca realizaron las prestaciones a su cargo. Sin embargo, ese contrato se mantiene vivo, se encuentra vigente. Entonces, las entidades pueden adoptar acciones para reanudar ese vínculo contractual y proseguir con la ejecución de la obra, que es lo que se requiere. El otro lado es que el contrato se encuentre resuelto o nulo, ¿no? Lo cual implica que el contrato ya no existe, ¿no? Ya no existe vínculo entre la entidad y el contratista con el cual tenía suscrito un contrato, ¿no? La resolución y la nulidad producen como efecto
jurídico justamente que se extinga el vínculo, ¿no? Entonces, en ese caso, las entidades tendrán que adoptar las acciones para contratar lo que falta de la obra, ¿no? El saldo de la obra. Por ello es que para las obras bajo la ley de contrataciones o bajo el régimen de reconstrucción con cambios, se exigen estas condiciones, ¿no? 40% como mínimo de avance o contrato vigente sin ejecución física por 6 meses o que esté el contrato nulo o resuelto. De otro lado, como ya se señaló, también se acogen a las obras por administración directa. En este caso, se exige un avance físico de por lo menos 50%, ¿no? Se eleva un poco la valla en cuanto al avance físico, porque lo que se pretende es que este tipo de obras se encuentren más próximas a culminar, ¿no? Dada la complejidad en algunos casos que involucra la administración directa, ¿no? Por ello se ha elevado en este caso un poco más la valla, pero como ya también pude indicar, como no hay un contrato con un tercero, la siguiente condición es que no tenga un avance físico de por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces, en líneas generales, estas son las condiciones que se exige en la ley 31589 para considerar a una obra pública como paralizada. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Luego de ello, es importante mencionar los pasos a considerar para reactivar una obra, ¿no? Y estos son elementos importantes y que todas las entidades deben tener en cuenta para poder reactivar sus obras. En primer lugar, la ley establece que las entidades tienen que elaborar un inventario de las obras públicas paralizadas que tienen a su cargo, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas entidades, y esto se establece como una medida de carácter permanente, y sobre todo, por ejemplo, en el actual contexto, ¿no? De las gestiones entrantes de los gobiernos regionales y locales, muchas veces no tienen actualizada la información en cuanto a los contratos y las obras que tienen a su cargo. O esta información se encuentra desactualizada o con omisiones. Por ello es importante que por cada ejercicio se realice esta actividad, en la cual las entidades tienen que establecer un inventario de las obras que se encuentren a su cargo. Ahora bien, ¿cómo es que se realiza o cómo es que se puede obtener la información para justamente elaborar este inventario? La norma establece una serie de documentos que las entidades pueden considerar. Se señala, en primer lugar, al último informe de avance de obra, ¿no? Elaborado por el inspector o el supervisor, según sea el caso, en la cual podría constar esta información que dé cuenta, ¿no? Del estado de las obras para que te sirva para la elaboración del inventario. En defecto de este documento, las entidades pueden tener en cuenta, la información obrante en el cuaderno de obra, el cual, como ustedes saben, es el documento donde se anotan todas las incidencias relacionadas con la ejecución de una obra. Ahora, un poco, si bien es cierto, estos documentos pueden tener omisiones o no necesariamente tienen toda la información de la obra, un poco el mensaje es que las entidades adopten acciones para actualizar su información de las obras, ¿no? Esta labor puede ser un tanto ardua y compleja, ciertamente, pero justamente ahí está el reto para las entidades y sobre todo para las nuevas gestiones en cuanto a las obras que tienen a su cargo, ¿no? Actualizar la información de sus obras con lo que puedan tener a la mano y con ello poder elaborar este inventario de obras públicas paralizadas. Si es que no se encuentra con esto, si la entidad no cuenta con el informe de avance de obra o con el cuaderno de obra o con algún otro documento técnico que le pueda servir para elaborar este inventario, la norma establece que puede levantar un acta con información, nuevamente indico, ¿no? Que tenga a la mano, dando cuenta del estado de las obras para justamente establecer este inventario, ¿no? Como les digo, la idea un poco es que las entidades no se queden de manos cruzadas, no se queden impedidas de gestionar adecuadamente sus contratos y las obras que tienen a su cargo y puedan, por último, con la información que puedan tener, levantar un acta y establecer el estado de estas obras y con ello elaborar su inventario. Una vez que se haya realizado ello, se tiene que registrar en el banco de inversiones, ¿no? En el aplicativo administrado por la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, para que justamente esta información se encuentre debidamente registrada y se proceda a realizar las demás actuaciones que establece la normativa aplicable. Posteriormente a ello, luego de que se ha culminado con la elaboración del listado de las obras que las entidades tienen a su cargo, corresponde que se haga un informe situacional de estas obras. Y este documento, ¿por qué es vital e importante para la reactivación de las obras?
porque lo que va a contener este informe es justamente el análisis técnico, legal y financiero de cómo es que se encuentran estas obras, para que posteriormente se pueda adoptar una decisión sustentada y adecuada para ver si se prioriza y se reactivan las obras o por el contrario no corresponde su reactivación, ¿no? Por ejemplo, si una obra se encuentra con un nivel pobre de avance, se ve que técnicamente tiene muchas falencias y deficiencias y podría ser demasiado costoso y oneroso su reactivación. Obviamente ellos son criterios que la entidad puede tener en cuenta para priorizarlo o no. Entonces, este informe de estado situacional, que contiene toda esta información técnica y financiera, justamente va a servir como fundamento para las decisiones que se adopten posteriormente en relación con las obras a reactivar. Y no solo ahí radica su importancia, sino que también para toda gestión, para toda acción de control y para toda rendición de cuentas que posteriormente tengan que realizar las entidades, este informe de estado situacional constituye elemento probatorio y elemento de sustento para justamente fundamentar esas decisiones que haya adoptado en relación con las obras a reactivar. Y la propia ley establece dicho carácter del informe de acuerdo a las disposiciones previstas. Por ello es la importancia de elaborar este informe de la manera más adecuada y no escatimar esfuerzos en su elaboración, ¿no? Igualmente, para hacer ello, se tiene el ejercicio fiscal correspondiente y posteriormente a ello, este informe, como ya les señalé, sirve de sustento para aprobar una lista priorizada de las obras, ¿no? Luego de que se ha hecho el análisis correspondiente de las obras, ¿no? Su estado situacional, ¿no? Y digamos, cuando técnicamente se determine que sí corresponde reactivar determinadas obras, corresponderá aprobar el listado de obras priorizadas mediante resolución. Y esta información igualmente se registra en el Banco de Inversiones de la Dirección General de Promoción Multinacional de Inversión. Bueno, y como se aprecia en la diapositiva también, las inversiones cuya ejecución de la obra pública se reactive en el 2023 pueden registrarse como inversiones no previstas en el Programa Multinacional de Inversión. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, lo que apreciamos ya son las acciones concretas que las entidades deben adoptar una vez que ya cuenten con el listado de obras priorizadas, ¿no? Una vez que ya la entidad determina el número o las obras que ya corresponde que se reactiven, ya las entidades se encuentran expeditas o facultadas para adoptar las acciones concretas y poder reactivar las obras. ¿Y qué prevé esta ley de reactivación de obras justamente para las acciones correspondientes? Por un lado, en cuanto a las obras que se hayan llevado a cabo bajo el ámbito de la ley de contrataciones o bajo el régimen de reconstrucción con cambios, tenemos dos escenarios. Si el contrato se encuentra vigente, habiéndose cumplido las condiciones que ya mencionamos, pero si se encuentra vigente aún, como señalé, el vínculo existe todavía con el contratista, ¿no? Entonces, la entidad puede evaluar continuar con el mismo contratista. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque algunos comentarios que he podido escuchar, que amablemente algunos servidores o funcionarios públicos me han podido alcanzar, es que el hecho de que haya estado abandonada una obra, por más que el contrato es vigente, ya implica responsabilidad y puede representar ciertas contingencias, no solo en ese ámbito, sino en el ámbito técnico e incluso otros relacionados con la obra. Sin embargo, sin perjuicio de que ello puede ser cierto, ello no impide para que las entidades, como reitero, gestionen sus contratos y puedan reactivar su obra con un contrato vigente. ¿Y esto por qué existe en la norma y por qué se da la posibilidad? Porque probablemente en muchos casos puede ser mucho menos oneroso y costoso e implica menores costos de transacción, reanudar un contrato vigente que resolverlo y realizar todas las acciones para contratar nuevamente con un nuevo contratista ejecutor de la obra y realizar el saldo, ¿no? Es por ello que se da la posibilidad de que si el contratista aún se encuentra apto o se encuentra en la capacidad de ejecutar lo que queda de la obra, la entidad puede acordar o realizar los actos para que se aprueben modificaciones contractuales que el caso amerite y se pueda continuar con la ejecución de la obra, ¿no? Esta es una facultad que se da a las entidades para que puedan gestionar su contrato. Caso contrario, si la entidad
no estima conveniente, luego de la evaluación técnica respectiva, si no se considera adecuado seguir con el mismo contratista, se encuentra facultado a resolver el contrato. Ello, digamos, dando la posibilidad para que las entidades adopten acciones concretas justamente para que se pueda culminar con la obra. De otro lado, si el contrato ya se encuentra nulo o resuelto, es decir, como ya mencioné, no existe un vínculo contractual, ahí sí ya la entidad tiene que adoptar acciones para contratar al nuevo ejecutor, ¿no? Para el saldo de la obra. En este caso, ahí la norma sí dota a las entidades de estos mecanismos expeditivos para contratar mediante la figura de la contratación directa. Como ustedes saben, la contratación directa es una figura prevista en la Ley de Contrataciones, en las cuales, en virtud de ciertos supuestos, las entidades pueden, mediante acciones inmediatas, contratar directamente con un proveedor, ¿no? En este caso, lo que la ley 31589 establece es que la entidad puede contratar invocando el literal L del artículo 27 de la ley de contrataciones, el cual se refiere a la necesidad de contratar urgentemente luego de que se haya declarado nulo o resuelto un contrato. ¿No? Es una forma de que en este caso, ¿no? Si se declara la nulidad o se resuelve un contrato, la entidad puede acudir a este mecanismo expeditivo para que se pueda contratar nuevamente el saldo de la obra. Y en líneas generales lo que puedo mencionar es que se dota este mecanismo expeditivo para que se pueda contratar directamente tanto el saldo de la obra como la supervisión de la obra, así como la elaboración del expediente técnico del saldo de la obra, ¿no? Como ustedes saben, como va a ser un nuevo contrato de obra, este requiere un nuevo expediente técnico también, lo que es el saldo. Para todas esas contrataciones, incluyendo la supervisión, la norma faculta a que se haga mediante contratación directa, ¿no? Por ello, para que justamente las entidades adopten acciones inmediatas para la debida reactivación de la obra. En el caso de administración directa, como ya mencioné, en el 2023 y solo por este ejercicio, se aplica el procedimiento especial de selección previsto en el anexo de esta ley, ¿no? De la 31589, que ya cuenta con bases estándar aprobadas por el OCDE y ya también con la debida adecuación del SEAS. Digamos, este procedimiento especial de selección se asemeja o es parte de, por ser una adjudicación simplificada, prevista en la norma de contrataciones, pero con características más acotadas, más simplificadas, para que justamente las entidades puedan tener menor complejidad en la contratación y se pueda contratar de forma más inmediata la reactivación de la obra que se haya ejecutado por administración directa. En el caso del contrato de supervisión, igualmente, si es que ha tenido la administración directa una supervisión, se da la facultad también para que se contrate directamente esta prestación. Cabe indicar que en el caso de la supervisión, la norma establece que independientemente del monto, se puede designar a un inspector o un grupo de inspectores, ¿no? Para que realicen esta labor de supervisión. Como ustedes saben, el inspector es un profesional que pertenece a la propia entidad. Sin embargo, de acuerdo al marco del régimen general de la ley de contrataciones, solo se puede designar a un supervisor hasta determinado monto, ¿no? Que lo fija la ley de presupuesto cada año. Por encima de ello, es obligatorio contratar una supervisión. Sin embargo, considerando que las especiales características de las obras a reactivar y considerando que puede haber premura, ¿no? Y para no demorar justamente más la reactivación de la obra, se faculta que las entidades puedan designar a un inspector, un grupo de inspectores, independientemente del monto, de la obra que se tenga que ejecutar. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las medidas para disminuir los riesgos de paralización en las obras reactivadas, hemos considerado importante mencionar por lo menos dos figuras importantes que se introducen en esta ley, ¿no? En la 31589. La primera de ellas refería a la Junta de Resolución de Disputas. ¿Y por qué queremos destacar esta figura de la Junta de Resolución de Disputas? Si bien es cierto, esta figura, que es un medio de resolución de controversias, ya se introdujo en nuestra normativa con la Ley 30225, que entró en vigencia en enero del 2016, digamos, no ha tenido el debido desarrollo y uso por parte de las entidades en sus contratos, ¿no? Sin embargo, la Junta de Resolución de Disputas representa muchas ventajas para lo que es la contratación pública y en específico para lo que son la ejecución de los contratos y las controversias
o conflictos que puedan haber durante justamente la ejecución contractual. ¿Y ello por qué? Porque de acuerdo a lo que establece la norma e incluso, ¿no?, a nivel de legislación comparada, esta Junta de Resolución de Disputas tiene un carácter mayormente técnico, ¿no? A diferencia, si bien es cierto, se asemeja un poco al arbitraje, en la Junta de Resolución de Disputas mayormente está integrado por ingenieros especialistas en el objeto del contrato. Y no solamente se conforma para resolver un conflicto que ya se dio y que, digamos, ya tiene cierta complejidad en el problema, sino que por lo general se le designa desde un inicio del contrato para que justamente haga una labor de acompañamiento a las partes. ¿Y ello por qué es importante? Porque pueden surgir inquietudes o diferendos entre las partes y esta Junta de Resolución de Disputas puede realizar una labor consultiva frente a ellas, ¿no? Entonces, si las partes, cada una tiene una posición distinta, esta Junta de Resolución de Disputas eventualmente podría tener una tercera posición, pero que pueda satisfacer a las partes. Y con ello, no solamente se puede dar solución a ese problema, sino que se puede evitar un potencial conflicto que paralice la obra. Por ello es su importancia, ¿no? Y por ello es que se pretende impulsar y enfatizar la figura de la Junta de Resolución de Disputas en los contratos con el Estado. Entonces, lo que se ha establecido en esta ley de reactivación de obras paralizadas es establecer como obligatorio la introducción de esta figura en los nuevos contratos que se suscriban para la ejecución del saldo de obra, pero que sean mayores o iguales a 5 millones de soles, ¿no? Por debajo de ello podrá ser facultativo y también es facultativo en los contratos que se reanuden y que no lo hayan previsto, obviamente. Esto quiere decir que en un contrato, como ya les señalé, como el vínculo sigue vigente y en principio se mantienen las condiciones contractuales, se mantiene de acuerdo a lo que ahí se disponga. Sin embargo, las partes pueden pactar una modificación, incluir una cláusula para que se introduzca a la Junta de Resolución de Disputas y a partir de ahí acompañe a las partes en la ejecución del contrato. De otro lado, también es importante mencionar el tema de las medidas cautelares. ¿Y por qué se ha considerado importante y relevante introducir este tipo de disposiciones? Porque sabemos que también ha afectado y ha perjudicado, mejor dicho, en bastante medida la ejecución de las obras, porque muchos contratistas hacían un mal uso de las medidas cautelares. Algunos jueces tampoco tenían todos los criterios o todos los elementos para resolver, pero sin embargo causaban perjuicio al Estado y al interés público al conceder estas medidas cautelares. Por ello se introdujo en esta ley una serie de medidas en general para la aplicación de los proyectos y las obras, para que en caso se interpongan medidas cautelares, se tengan en cuenta ciertas reglas procesales que no dejen en indefensión al Estado, ¿no? Que pueda protegerse los intereses del Estado, pero a su vez a los de la población y a los beneficiarios de la contratación, ¿no? Como por ejemplo delimitando la competencia jurisdiccional en donde se concede la medida cautelar, ¿no? Como ustedes saben, a veces en determinada región, por ejemplo en Tacna, se ejecuta una obra, la entidad es de allá y sin embargo la medida cautelar se interpone pues en Tumbes o bueno, en otra jurisdicción, justamente de manera premeditada para causar indefensión al Estado, ¿no? Entonces se introduce este tipo de medidas para acotar ese ámbito jurisdiccional a lo que corresponde en efecto en favor de la entidad. Se cuenta con plazos más acotados, se exige una garantía como contracautela y algo importante también se tiene que emplazar a la entidad. La entidad obviamente debe tomar conocimiento de estas medidas. Y un aspecto muy importante a resaltar es que se establece la obligación de que el juez debe evaluar siempre al momento de decidir sobre estas medidas si es que va a existir un perjuicio contra el interés público, ¿no? Y ello porque es importante, porque como sabemos, un contrato público tiene una finalidad pública que alcanzar, ¿no? Hay un interés general, no solo es el interés de la entidad contratante o del proveedor contratista, ¿no? Ejecutor de la obra, sino que hay una población, una colectividad detrás, una serie de beneficiarios que esperan que culmine esa obra, ¿no? Un hospital, un colegio, es algo que requerimos siempre para el bienestar de la población y muchas veces estas obras se ven perjudicadas por el mal accionar de los proveedores. Por eso, en este caso, para conceder las medidas cautelares, el juez tiene que evaluar el eventual perjuicio contra el interés público que se pueda dar al conceder este tipo de medidas. Bien,
En síntesis, como he podido mencionar, estas son las principales medidas en cuanto a esta ley, a la 31589, de reactivación de obras paralizadas. El mensaje final que les puedo dar es que esto es un llamado, una exhortación a las entidades para que puedan ver las obras que tienen a su cargo y ver las acciones que se pueden adoptar para reactivar las obras en beneficio de la población que más lo necesita. Para cualquier consulta, tienen a disposición el correo que figura en pantalla, tga@mef.gov.p, para cualquier consulta relacionada con esta ley, con la 31589 de reactivación de obras paralizadas, o en general para los temas relacionados a la cadena de abastecimiento público. Bien, hasta aquí ha llegado mi exposición. Muchas gracias con todos. Le doy el pase a Vivian, por favor. Muchas gracias, Héctor, por tan importante exposición e interesante ponencia. Vamos a indicarles, estimados y estimadas, que pueden realizar sus consultas sobre esta capacitación en el chat de esta sala para que sea resuelta por nuestros expositores. Continuando con la ponencia, brindaremos el pase ahora al señor Fernando Romero, especialista de la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública de la DGPMI. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes con todos, a todas las entidades y a todos los usuarios que se hayan conectado. Bien, en esta oportunidad voy a tratar el tema del registro del inventario y registro de la resolución que aprueba la lista de obras públicas paralizadas en el marco de la ley 31589. Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Este registro relacionado al aplicativo del Banco de Inversiones. Bien, el contenido de la presente presentación es primero el esquema general de los registros de obras públicas paralizadas en el aplicativo del Banco de Inversiones, los pasos a seguir para el registro del inventario de obras paralizadas, el registro opcional del informe del estado situacional de las obras públicas paralizadas y finalmente los pasos a seguir para el registro de la resolución que aprueba la lista priorizada de obras paralizadas. Bien, por favor, continuamos. La siguiente, por favor. Ya mencionamos. Bien, este esquema nos representa el flujo muy en resumen, pero muy importante de tener que entenderlo, ¿no? Sobre los registros de obras públicas paralizadas, tanto en la publicación en el portal web institucional, que está en la columna de la izquierda, y en la derecha, ¿no? La UEI registra el inventario de obras públicas paralizadas en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Es decir, también, de acuerdo a la norma, las entidades elaboran este inventario y lo publican en el portal web. Ese es el paso 1, ¿no? Pero la UEI es la que debe registrar el inventario de obras públicas paralizadas en el aplicativo del Banco de Inversiones, de acuerdo al artículo 3 y al artículo 9 de la norma. Seguidamente, en el paso 2, las entidades solicitan a la UEI que elabore el informe sobre el estado situacional que determina y lo publican en su portal web institucional. En este caso, la UEI opcionalmente registra el informe sobre el estado situacional en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Están habilitadas los campos para los registros de este informe, pero es opcional, porque hay muchas entidades que no tienen portal web institucional, no pueden contar de repente, ¿no? Es por eso que se ha previsto esto. Pero no es una obligación porque la norma no lo exige. En el caso del paso 3, la entidad aprueba mediante la resolución la lista priorizada de obras públicas paralizadas, la cual se sustenta en los informes que hemos mencionado en el paso 2, y la OPMI de la entidad registra la resolución que aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas. Los pasos a seguir a detalle están en el instructivo que se ha publicado en diciembre del año pasado, y puede ser descargado a través del portal web del MEF, y ahí mostramos el enlace URL. La siguiente diapositiva, por favor, Vivian. Bien, ahora vamos a ver los pasos a seguir en el registro del inventario. Bien, el responsable de la UEI deberá ingresar con sus credenciales y
a través del enlace URL que se está mostrando, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Una vez ingresado al enlace, deberá completar la información que se solicita. Esto ya es rutinario. Registrar sus datos asignados y el código CAPTCHA. Si en caso no se recuerde la contraseña, bueno, ahí ya indica las instrucciones. Seguimos, por favor. El paso 3. Una vez ingresado al aplicativo, el operador hará clic en la opción del desplegable correspondiente a ejecución y se abrirá un listado de opciones, luego del cual deberá hacer clic en el registro de obras paralizadas, en el punto 2 que se muestra en la pantalla. Seguidamente, en el paso 4, se apertura la ventana para registrar el inventario. Si digitamos el código único en este campo, va a aparecer la lista de inversiones con obras públicas paralizadas, ¿no? El cuadro siguiente. Siguiente, por favor. Y luego se mostrarán los campos a llenar, ¿no? Estos son los datos de la obra, ¿no? Por ejemplo, como el código de infoobras. Si bien es cierto, esto no es una obligación, pero ayuda mucho para identificar a la obra, porque como sabemos, una inversión puede tener varias obras. El nombre de la obra, modalidad de ejecución, el número de contrato, es decir, todos estos datos que están en la pantalla derecha superior, ahí en la imagen, están ahí consideradas, ¿no? Ahora, si la inversión no se encontrara asignada a la OEI, se mostrará la alerta que vemos ahí y la OEI deberá coordinar con la unidad formuladora para la asignación correspondiente. La siguiente, por favor. Los campos de registro, ¿cómo, no? ¿Cómo lo hacemos? El código de infoobras, digitamos el código de infoobras. El nombre de la obra debe registrarse el nombre que identifica la obra, ¿no? De acuerdo a la denominación del contrato o expediente técnico. Seleccionar después la modalidad de ejecución de acuerdo a cuando se apertura la pantalla, esta de las opciones de modalidades, y para seleccionarla con la que corresponde. Seguidamente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, aquí el número de contrato, ¿no? Digitaremos el número de contrato para las obras contratadas bajo la ley de contrataciones, el monto contratado. Ahora, en relación al monto del contrato, son las que están relacionadas a la ley de contrataciones, ¿no? Que tienen contrato, es decir, para el caso por administración directa, se registra el monto de la obra consignado en el expediente técnico, actualizado o aprobado por el nivel competente. La fecha de inicio, ¿no? La fecha de reporte, el último reporte de la ejecución física, el porcentaje de avance físico, ¿no? En este caso ya Héctor lo mencionó el detalle de cuáles son esos porcentajes en relación a la modalidad. No lo vamos a leer ahorita. La fecha de inicio de la paralización, esto es muy importante, y las causas de paralización, ¿no? Esto también es muy importante porque está de acuerdo a la norma cuáles son, qué causales tipifican a una obra paralizada bajo esta ley 31589, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, la ubicación de la obra, ¿no? Departamento, la provincia, el distrito. Luego completamos el registro de la obra paralizada y aceptamos todos los datos. Ahora, en caso haya algún error en los porcentajes de avance, nos va a dar una alerta, no va a dejar que se continúe, ¿no? Es una validación. La siguiente, por favor. Finalmente se mostrará la obra paralizada registrada en el inventario. Asimismo, si la inversión presenta más de una obra paralizada, o sea, el código único puede tener varias que están paralizadas, podría darse el caso, deberá realizarse el registro por cada una de ellas. La siguiente, por favor. Bien, el paso 7 es si en caso se tenga que eliminar o agregar inversiones, ¿no? Podrá actualizarse la información registrada en el inventario. Se va a los pasos anteriores, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, en esta parte es el registro opcional del informe del estado situacional de las obras públicas paralizadas. Vamos a ver que son pocos pasos. Seguimos, por favor. Posterior al registro de las inversiones paralizadas, la OEI registrará la información del informe del estado situacional, ¿no? Pero opcionalmente, ¿no? Para ello, en el icono del lápiz se registra la información del informe y seguidamente para adjuntar el informe
con el icono verdecito, la flecha, ¿no? Y luego se busca en los archivos del equipo del usuario para poder cargar el archivo. La siguiente diapositiva. Como se ha registrado ya el inventario y el informe, ahora este informe se tiene que asociar a qué obra es. Entonces, para asociar a la obra, al registro del inventario, hay que presionar el icono de la flecha en cuadrado verde y luego se visualizará todas los informes y luego se tendrá que escoger y aceptar el que corresponde, ¿no? Esta confirmación se va a validar con un mensaje como el que estamos viendo en la pantalla y darle en aceptar. Seguimos, por favor. Ahora, vamos a ver los pasos para el registro de la resolución que aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas. Siguiente diapositiva. El paso 1. Una vez que hemos ingresado al aplicativo como operador OPMI, ¿no? El primer paso que hemos visto era las credenciales, ¿no? Pero ahora ya como operador OPMI, ¿no? Deberá hacerse clic al icono desplegable del registro de obras paralizadas. Y luego saldrá esta pantalla. Seguimos, por favor. Luego de seleccionar la opción registro de obras paralizadas, se visualizará las obras que están registradas, ¿no? Siguiente diapositiva. Y en la ventana de inventario de inversiones se ingresará el código único para hacer la búsqueda correspondiente. Siguiente, por favor. Y en la ventana lista de inversiones con obras públicas paralizadas se visualizará las obras registradas por la UEI. En el caso de que ya se tenga que verificar esto o incluir una más, ¿no? Seguimos, como lo vamos a ver en la siguiente. La OPMI deberá registrar la resolución del titular que aprueba la lista priorizada, seleccionando el icono y se mostrará en la ventana para el registro de la resolución, ¿no? Una vez seleccionado las dos hojitas, va a salir ese mensaje, ¿no? Seguimos, por favor, en la siguiente pantalla. En la ventana resoluciones de aprobación se va a seleccionar el botón agregar para dar clic a la flecha verde y completar el número de resolución y la fecha. Y luego se visualizará haciendo clic a la flecha verde para poder cargar el archivo en PDF de dicha resolución. Cabe indicar que el tamaño máximo de este archivo es 5 megabytes. La siguiente, por favor. Así como se dio el caso para asociar el informe técnico, el informe de estado situacional, perdón. Así también en el caso de la resolución hay que asociarle a una obra, ¿no? Entonces se muestra la ventana emergente para asociar, como vemos acá en la flecha color verde, y luego aparecerá la opción de aceptar y la confirmación, la validación de qué resolución se trata, ¿no? Una vez asociada la resolución, se finalizará el registro y no se podrá realizar las modificaciones. Por eso es de recomendar que se verifique bien los datos, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, eso es lo que corresponde a esta presentación y solamente, finalmente, ¿no? Para solicitar a las entidades, ¿no? A hacer un llamado a que registren las obras paralizadas, porque es una medida, una herramienta de reactivar las obras. Y como sabemos todos, que esto está directamente relacionado al cierre de brechas, porque cada inversión que tenga componente infraestructura, tenga una obra paralizada, no se va a poder cerrar las brechas y dar el servicio a la ciudadanía. Entonces, un llamado a todas las entidades, ¿no? A seguir, los registros están disponibles, ¿no? De acuerdo a lo que se ha comunicado hace unos días y hacemos el llamado correspondiente. Bien, eso es todo por nuestra parte. Le damos pase a Vivian. Muchas gracias, Fernando. Hemos culminado el bloque de exposición del tema. Agradecemos a los expositores y ahora procederemos a absorber las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción.
Vamos a brindarle el pase ahora a Héctor para hacerles la primera consulta. ¿El alcance de la ley es solo para las que están en el marco de la ley de contrataciones? Si los proyectos no están en el alcance de la ley de contrataciones, ¿se podrían considerar? Adelante, Héctor. Gracias, Vivian. No, aquí es importante precisar que, como ya se pudo mencionar en la ponencia, no solamente se encuentran comprendidas las obras bajo la ley de contrataciones, sino que también, además de las obras bajo este régimen general de compras públicas, también se comprende a las obras bajo el régimen de reconstrucción con cambios, ¿no? Que como ustedes saben es un régimen especial que se expidió allá por el 2017 a raíz del fenómeno del Niño Costero. Este régimen temporal ha tenido diversas obras que también han tenido paralizaciones y por ello es que también esta ley las acoge y establece una serie de medidas para su reactivación. Así también se comprende a las obras por administración directa. Esta modalidad en la cual la entidad ejecuta directamente la obra y no tiene un contrato suscrito con un tercero, también se acoge para que se pueda emplear un procedimiento especial en este año para poder reactivar la obra. En síntesis, se acogen estos tres ámbitos en los cuales se puede haber ejecutado una obra para que se pueda reactivar. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer para destrabar las obras públicas paralizadas? Adelante. En síntesis, es un poco para resumir también lo que se ha mencionado en la ponencia. Corresponde que las entidades identifiquen sus obras realizando el inventario correspondiente, ¿no? Se realiza un inventario, se recaba la información con la documentación que se tenga a la mano, ¿no? Que puede ser el informe de avance que haya sido elaborado por el inspector o supervisor, o en su defecto con la información que obra en el cuaderno de obra. Si es que no es así, como señalé, con la información, con la documentación técnica relevante que la entidad tenga a la mano, puede levantar un acta y establecer el estado de estas obras para poder elaborar su inventario. Lo importante es que las entidades, como reitero, no se queden por deficiencias o dificultades, ¿no?, de la información. Es cierto que la labor es ardua, pero es importante que las entidades lo hagan para poder tener actualizada la información de estas obras y establecerlo ese inventario, ¿no? Posteriormente se hace un informe situacional. Es importante que también se desplieguen los esfuerzos para hacer este informe situacional y se pueda ver cómo están exactamente técnicamente y financieramente las obras para ver cuáles se priorizan o no y posteriormente decidir mediante resolución del titular de la entidad cuáles son las obras paralizadas a priorizar, ¿no? Esta información se registra en el banco de inversiones y luego de ello estas obras que entran, ¿no?, como parte ya del paquete que vas a reactivar, ya ves, según lo que te diga el informe también situacional, si contratas directamente o si reanudas, si el contrato se encuentra vigente o si se encuentra resuelto o nulo, si adoptas el mecanismo para contratar el saldo de obra de forma directa, como ya se mencionó en la ponencia. Es importante mencionar en este punto, ¿no?, que es, digamos, esta consulta de manera general me permite precisar que las obras que se deben tener en cuenta son las que prevé la ley, que se debe a ciertas causales, ¿no?, como pueden ser las controversias, o por abandono, o por deficiencias en el expediente técnico, ¿no? La gran mayoría de problemas que se dan en las obras son por las deficiencias en el expediente técnico, o por causas no previstas por las partes, pero que se originan en el expediente técnico, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las causales que prevé la norma para que las obras puedan considerarse bajo el ámbito de aplicación de esta norma y se puedan reactivar, ¿no? También es importante precisar, y valga la oportunidad para hacerlo, que esta ley establece que no corresponde reactivar las obras que se hayan paralizado por temas de licencias o de permisos, o por falta de entrega definitiva del terreno, ¿no? También establece que no entran
por limitación presupuestal, ¿no? Sin perjuicio de ello, las entidades pueden adoptar las acciones correspondientes, digamos, dentro del ámbito de sus competencias para establecer otros mecanismos que puedan dar solución a ese tipo de problemas y poder reencauzar esas obras también, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Gracias, Héctor. Pregunta. Las obras paralizadas que se ejecutaron bajo la modalidad de administración directa, ¿su reactivación continuaría bajo esa misma modalidad o se reactivaría bajo la modalidad de administración indirecta, contrata? Adelante, Héctor. Gracias, Vivian. Es importante la pregunta, pero está establecido claramente en la ley, ¿no? Las obras por administración directa no es que sigan o que la ley establezca que sigan bajo la misma modalidad, sino lo que establece expresamente es que las obras a reactivar bajo esta modalidad deben seguir los canales formales previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Se tendrían que llevar a cabo las acciones para gestionar los procedimientos de selección correspondientes para poder reactivar estas obras. Sin embargo, como también pude mencionar, para este año 2023 se ha previsto un mecanismo especial, ¿no? Un procedimiento especial de contratación en el anexo de esta ley, digamos, teniendo las características de una adjudicación simplificada con ciertas reglas especiales para hacer más expeditiva la contratación, ¿no? Es decir, las obras que se han ejecutado por administración directa, las entidades pueden convocar este procedimiento especial de selección en este año para contratar a un proveedor, un tercero, que ejecute el saldo de esta obra. Luego de ello, como ya comenté, sí se tendrían que adoptar los canales formales de la ley de contrataciones. Y esto un poco porque se ha analizado de que las obras por administración directa, como ustedes saben, es una obra que las entidades ejecutan directamente por cuanto se entiende que cuentan con las capacidades, con los recursos necesarios para poder llevarlas a cabo. Sin embargo, se ha constatado que muchas veces, a pesar de los esfuerzos que han realizado las entidades, no contaban con los recursos, no contaban con las condiciones. Y por ello, la norma lo que ha previsto es justamente que este escenario de una obra ejecutada por administración directa se reencauce por los procedimientos formales de la ley de contrataciones. Con la excepción, como ya señalé, que para este año hay un procedimiento especial que se encuentra previsto en el anexo de la ley. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Vamos a continuar con la absolución de consultas, brindando el pase ahora al especialista de seguimiento. Primera pregunta, Fernando. ¿Se puede registrar más de una obra por inversión? Adelante, Fernando. Gracias, Vivian. Sí se puede registrar más de una obra por inversión, considerando de que cada contrato, en el caso de las obras por administración indirecta, es una línea de seguimiento, ¿no? Entonces, pueden haber varios contratos en una inversión. Sí se puede registrar y en el aplicativo está previsto. Siguiente pregunta. Gracias, Fernando. Siguiente consulta. ¿La carencia de licencia de construcción se puede considerar como una causal de paralización? Adelante, Fernando. Bien, este tema ya lo mencionó Héctor desde un punto de vista normativo, ¿no? De acuerdo al aplicativo del Banco de Inversiones, que es obviamente que sigue también a la norma, ¿no? En cumplimiento a la norma, el catálogo de causales no lo considera como, ¿por qué? Porque en el artículo 3, en el artículo 2, sí, en el artículo 2 no se considera como causales licencia de por ejemplo, carencias de licencias, ¿no? En este caso, la carencia de la licencia de construcción no sería una causal. Siguiente. Gracias, Fernando. Siguiente consulta. ¿La unidad ejecutora de inversiones puede registrar la resolución de aprobación de las obras paralizadas? Adelante, Fernando. No es función de la UEI registrar la resolución de aprobación, sino realizar el inventario, ¿no? La resolución de aprobación de la lista priorizada lo registra la OPMI de la entidad, de acuerdo a lo que está establecido en la norma
de la ley 31.589. Siguiente. Gracias, Fernando. Siguiente consulta. Las OPMI, ¿qué información están obligadas a registrar? Adelante. Como mencioné anteriormente, en el artículo 9 indica que las UEI le corresponde registrar el inventario, y a las OPMI la resolución de aprobación de la lista priorizada. Hablamos de la resolución de aprobación emitida por el titular de la entidad, ¿no? No sé si hay más preguntas. Gracias, Fernando. Siguiente consulta. ¿El registro en el inventario de obras paralizadas lo hace el área usuaria o la OPMI? Adelante, Fernando. No le escuché bien, hubo una interferencia. ¿Me puede repetir, por favor, Vivian? Claro. Consulta. ¿El registro en el inventario de obras paralizadas lo hace el área usuaria o la OPMI? Adelante. De acuerdo a lo que está normado, el registro del inventario lo hace la UEI de la entidad. Gracias, Fernando. Siguiente pregunta. Hemos culminado el bloque de absolución de consultas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde con la capacitación Registro del Inventario de la resolución que aprueba la lista de obras publicadas paralizadas en el marco de la Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Con la finalidad de conocer y medir tus conocimientos respecto a la capacitación, lo invitamos a ingresar al chat al link que se muestra en pantalla para poder resolver la prueba de conocimiento. Esta es totalmente anónima. Pueden iniciar. Vamos a dar unos minutos para que puedan realizar y responder la prueba de conocimientos. No se olviden que el enlace de la prueba de conocimientos se encuentra en el chat de esta sala. Muchas gracias. Para conocer su percepción sobre la capacitación realizada, le invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción. Podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala. Asimismo, se muestra en pantalla el código QR y el enlace. Este tiene una duración de 2 minutos. Pueden iniciar. No se olviden que pueden ingresar al chat de esta sala para llenar su cuestionario de percepción. Muchas gracias por completar la encuesta. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, encontrarán el cronograma de las capacitaciones del mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del CONECTAMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.